Bueno, pues vamos a pasar al mensaje. Tengo algunos pensamientos que quiero compartir esta ya tarde. Y bueno, pues quiero pedir me acompañen para dirigirnos al Señor y pues pedir que esto nos traiga algún ánimo, alguna exhortación o consejo, algún pensamiento que se siembre en nuestro corazón y nos lleve a ser mejores. Ese es el propósito de la exposición de la palabra, que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que la palabra es útil para redarguir, para corregir, para enseñarnos. Entonces, pues vamos a pedirle al Señor que así sea, se haga, se cumpla ese propósito. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Gracias por tu grande bondad y grande misericordia, Señor, que nos concede tener vida, salud y pues tener la capacidad de estar en pie con tener oídos, tener pues nuestras habilidades, nuestros sentidos. Pedimos que nos ayudes para estar atentos y la obra que hace tu Espíritu Santo de traer convicción y guiarnos a toda verdad. Pedimos que así sea ahora que vamos a exponer su palabra y hallemos bendición y nos nutra esta leche espiritual no adulterada que es tu palabra. Ayúdanos a anhelarla, a guardarla en nuestro corazón para ponerla por obra. Te encomendamos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Voy a pedir que vayamos a la carta de los Efesios, a los Efesios, en el capítulo 5. Capítulo 5. En el verso 21 dice así: sométanse unos a otros en el temor de Dios. O someteos, o sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y bueno, dando más o menos un poco de explicación en lo que significa someterse. Tal vez son pasajes que ya hemos escuchado, leído, pero que hace bien recordar y profundizar un poquito más. Y pues investigué, ¿verdad? En los diccionarios un poquito más para tener un poco más de claridad acerca de la palabra de someterse. ¿Qué significa? Que es ponerse bajo el dominio o autoridad de alguien, o sea, ceder o conformarse a lo que la otra persona nos está mandando, o
O sea, tener una aceptación de lo que la otra persona nos está mandando o pues sí, imponiendo. Y pues también es relacionada a la palabra sumisión, que es ponerse bajo la decisión o afectos de otra persona. Nosotros como cristianos, pues, primeramente escuchando la autoridad que viene de Dios, ¿verdad? Pero Dios manda, como dice aquí, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Obviamente, pues, debemos tener discernimiento, ¿verdad? Porque, pues, hay una actitud contraria a lo que es el sometimiento, someterse, y es cuando alguna persona tiene un acto de maltratar o obligar a hacer algo en contra de la voluntad de la persona, de hacerlo a la fuerza, haciendo sentir profundamente mal. Entonces, bueno, vamos a tomar en el sentido espiritual lo que significa el someterse, tener esa sumisión, someternos, como dice aquí en el amor, unos a otros en el temor de Dios. También dice que las casadas, dice en el verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, habla también de la palabra sujeción, sujetarse. Y la palabra sujeción consiste en ajustarse a los mandatos también de la otra persona. La sumisión es una actitud interna del corazón, ¿verdad?, que debe de primero nacer del interior en el corazón, y esa sujeción se va a mostrar, se va a manifestar en un acto externo, ¿verdad?, de conformidad, se va a mostrar. Entonces primero debe de ser desde el corazón, ¿verdad?, esa actitud interna de que lo voy a hacer porque pues el Señor lo está mandando, ¿verdad? Yo me estoy sometiendo, sujetando a lo que dice mi Señor, y Él me pide, en este caso a la mujer o al hombre, ¿verdad?, someterse, sujetarse conforme al orden de autoridad. Y bueno, estuve pensando que si leemos así nada más de pasada, sométanse unos a otros en el temor de Dios, estuve pensando que no es que está dando la orden o no significa que todos debemos someternos mutuamente, ¿verdad? Que primero dice que mejor que diga las esposas deben someterse a sus esposos, pero también los esposos deben someterse a sus esposas. Los hijos deben someterse a los padres, pero también los padres deben someterse a los hijos. Los siervos deben someterse a los amos, pero también los amos deben someterse a los siervos. ¿Será así? Pues no, ¿verdad? Si notamos, en la Biblia no siempre encontramos o no siempre se usa la expresión unos a otros para señalar o enseñar algo recíproco, como en este caso no está
no está mandando eso, ¿verdad? Que también nosotros como esposos nos sometamos o nos sujetemos a nuestras esposas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, quiero que quede eso porque en otras partes en la Biblia sí encontramos cuando da la orden que unos a otros, pero cuando, por ejemplo, debemos amarnos, mostrarnos amor unos a otros, tener paciencia, ¿verdad? Longanimidad, perdón, todo lo que implica el amor hacia nuestros hermanos. Ahí sí, pero en este caso de someternos, pues no, bueno, no está mandando eso. Pero tristemente, ¿verdad? Estuve analizando que en el mundo se está dando esto. Se están cambiando, se están invirtiendo los papeles o se están mezclando. De tal manera que ahora los esposos se someten a las esposas. Se sujetan a las esposas, ¿verdad? Ahora ya hay algunos esposos que están haciendo el papel de la mujer, ¿verdad? Como en el caso del vecino de hermano Josué, que él es el que se encarga de los quehaceres y todo, y la esposa es la que trabaja, y bueno, como que es la que no está mucho tiempo en casa, y él es el que se encarga de todo eso. Y bueno, de esto me doy cuenta mucho con los niños y familias con las que trato, haciendo el transporte escolar, de cómo pues se cambian los papeles, porque inclusive veo que los padres pues casi se someten a lo que los hijos les dicen, ¿verdad? Les complacen en sus deseos, en sus caprichos, y ya no es el papá el que está guiando, ¿verdad? Como debe de ser, de que los hijos deben de someterse, sujetarse a lo que papá dice. No, ahora ya los hijos son los que manipulan y son los que están haciendo que los padres se sometan y se sujeten a sus caprichos, a sus deseos, ¿verdad? Así también a las, como ahorita di el ejemplo de los esposos sometiéndose a las esposas. Y imagínense que dijera, seguimos leyendo ahí en el 21, dice en el verso 22, capítulo 5 de Efesios, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, sujetándose a ellas en lo que ellas digan. ¿Sí dice así? No, ¿verdad? Bueno, no dice así. ¿Verdad? También dice en el capítulo 6, allá adelante, dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquen a sus hijos, ¿verdad? No provoquen a ira a sus hijos, sino sujétense a ellos, sean disciplinados en la amonestación del Señor. Tampoco dice eso, ¿verdad? Que los padres se sujeten a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Dice el verso 5: siervos, obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor, no con sencillez, digo, de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y vosotros, dice en el verso 9, y vosotros, amos, también hagan con ellos así como ustedes como ellos se sujetan a ustedes,
también ustedes sujétense a ellos, ¿no, verdad? Bueno, nada más estoy dando estos ejemplos porque se han confundido realmente el orden de autoridad, ¿verdad? Cuando vemos esto, lo que empezamos a leer de sométanse unos a otros en el temor de Dios, más bien se está refiriendo que cada uno o cada cual respetemos el rango, grado o nivel de autoridad en que Dios nos ha colocado a cada uno, ¿verdad? El esposo se somete al Señor, ¿verdad? La esposa se somete a su esposo como al Señor, los hijos se someten a sus padres, ¿verdad? Para agradar, porque eso agrada al Señor, ¿verdad? Entonces todo tiene un orden, tanto en el hogar, aún también como en la sociedad, ¿verdad? Todos si seguimos esa línea de autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, como ciudadanos debemos someternos a las autoridades civiles, ¿verdad? Por ejemplo, voy a leer rápido, a ver, voy a buscar, si alguien puede buscar Tito 3.1, hermano Edgar, y Primera de Pedro 2.13, Edgarcito. Por favor, yo busco Romanos 13.1. Ok, ahorita lo leemos conforme les pida, por favor. Pero dice Romanos 13.1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces Dios, ¿verdad?, nos pone ese rango de autoridad en la sociedad, de que debemos someternos a las autoridades civiles. También dice en Tito 3.1, hermano. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ajá, que se sometan a las autoridades, ¿verdad? Y también Edgarcito, tienes Primera de Pedro 2.13. 2.13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Ajá. Por causa. Nuevamente lo puedes leer Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Ajá. Por causa del Señor, ¿verdad? Someteos a toda institución, o sea, gobierno o autoridad, ¿verdad? Dios nos está mandando, pero es triste ver, ¿verdad?, que, como les decía, les ponía el ejemplo de que ahora las cosas se están volteando. Por ejemplo, el otro día escuchaba noticias de que el ejército pues está yendo a combatir el robo de combustible, como es conocido aquí en México, el huachicoleo, ¿verdad? ¿Y qué creen que hace el pueblo? Quitándolos, corriéndolos, tratando de apedrearlos. O sea, queriendo ahora que la autoridad se someta a la gente. O sea, ¿es el orden de Dios? Elvis, ¿ese es el orden de Dios? No, ¿verdad? Entonces, Dios ha puesto y ha colocado a cada uno de nosotros en un orden. Así es que respetemos, ¿verdad?, ese grado o nivel de autoridad. Entonces, también pues en la iglesia Dios ha puesto un rango de autoridad, ¿verdad?, donde dice que se
nos sujetemos a las autoridades establecidas por Dios, ¿verdad? Eso lo dice en Hebreos 13:17, donde dice que pues sujetemos a nuestros pastores o líderes, ¿verdad? Como en este caso, así pues tenemos ese respeto hacia nuestro hermano David, Marcos, Kevin, quienes de alguna manera pues son nuestras autoridades, ¿verdad? Entonces, y obviamente pues teniendo, cuando nos sujetamos, ¿verdad? Con cuidado, con discernimiento, no quiere decir que en todo tengamos que ser muy flexibles. Si algún padre, ¿verdad? Viniera, o por ejemplo mi padre viniera y me dijera, ¿sabes qué, hijo? Soy tu padre y como tú eres mi hijo, te pido que rechaces todo ese tipo de creencia que va contra la que yo te inculqué, y por lo tanto pues abandones todo eso, obedéceme porque soy tu padre. Bueno, en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Yo tuve eso en algún momento. Tal vez no me prohibió así mi padre en un momento cuando yo conocí en la fe del Señor, pero pero sí con paciencia fui mostrándole, ¿verdad? Sin ponerme, enojarme y tratar de discutir y todo. Simplemente con testimonio él mismo llegó al entendimiento de que lo que estaba yo siguiendo me estaba ayudando, y gracias a Dios que él mismo lo reconoció, ¿verdad? Entonces, sí tener el discernimiento también, ¿verdad? Y el cuidado de esa autoridad o de lo que a lo que nos vamos a someter, ¿verdad? A sujetar. Bueno, les estoy dando estos ejemplos porque realmente cuando nosotros seguimos ese orden que Dios nos ha colocado, pues eso va a perdurar hasta la eternidad, ¿verdad? Si esa sujeción y esa sumisión comienza desde los padres, ¿verdad? El varón sometiéndose o sujetándose a su cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Viviendo como Cristo, ¿verdad? Como vemos en la carta aquí que empezamos a leer, que nos dice que así como Cristo se entregó, así también nosotros, ¿verdad? Con ese carácter de amor, de entrega, pues y así también la esposa a su marido, ¿verdad? Que es su cabeza, se somete a su esposo, ¿verdad? Porque sabe que él es como Cristo, ¿verdad? Que lo está así. Si ella se somete a su esposo, pues está sometiendo a Cristo, quien ella ha manifestado que Él es su Señor, ¿verdad? Y por la cual ella vive ahora también en nueva manera de vivir, ¿verdad? De tal manera que si lo hace en ese respeto hacia su marido como al Señor, pues está siguiendo el orden que Dios ha establecido, ¿verdad? Así como los hijos a sus padres, ¿verdad? Como dice aquí, obedézcanlos porque esto agrada al Señor, ¿verdad? Porque esto es justo, dice. Entonces, esto va a perdurar por la eternidad, ¿verdad? Porque al mismo tiempo estamos cumpliendo la oración modelo que el Señor nos enseñó como sus discípulos, ¿verdad? Los enseñó a los discípulos que estaban en ese momento con Él, ¿verdad? Cuando le pidieron, Señor, pues enséñanos a orar, y el Señor les dijo, ustedes pues van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, ¿verdad? Como se hace, hágase tu voluntad aquí en la tierra, ¿verdad? Como se hace en el cielo. Si nosotros seguimos ese orden,
¿verdad?, de sujeción a nuestra autoridad, pues estamos cumpliendo eso, ¿verdad? Pues si ustedes se dan cuenta, y casi máximo vemos en el libro de Apocalipsis, en el cielo vemos ese orden de sujeción, de sumisión, de autoridad, ¿verdad? En el cielo vemos que Cristo se sujeta a su Padre, ¿verdad? Los ángeles se sujetan a Cristo y los ancianos dice que reverencian al Padre y al Hijo, ¿verdad? Y también hay unos seres vivientes que honran y dan gloria al que vive por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, solo es como un recordatorio, ¿verdad? Que, porque a veces nos salimos de ese orden, como que, como mencionaba ahorita Israel, pues somos egoístas y a veces queremos, pues salirnos de ese orden porque no nos sentimos cómodos, cómo está pasando las cosas, pero si nosotros seguimos, ¿verdad?, firmes en lo que el Señor nos ha colocado en ese orden de autoridad y de sujeción, Dios va acomodando las cosas, ¿verdad? Pero si empezamos a rechazar ese orden en el que Dios nos ha colocado, entonces hablando de ese reino que leyó Israel también, donde dice que hablando del reino de Dios, ¿verdad?, si nosotros rechazamos eso, pues no vamos a encajar en ese reino que se compone, ¿verdad?, de gente justa. Y quiero que vayamos ya por último a Isaías 26. Isaías 26. (26) 1 al 3. A ver si lo puedes leer, Luisito, si lo tienes, por favor, hijo. Fuerte. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá: fuerte ciudad, tenemos salvación, puso Dios por muros y antemuro, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias, hijo. Fíjense lo que dice el verso 2, lo recalco un poquito, dice: abrid las puertas y ¿quién entrará? ¿Verdad? Gente rebelde, contradictoria, no, ¿verdad? Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, ¿verdad? Guardadora o practicadora, ¿verdad? La que pone por obra, que practica esas verdades de las que sabemos, de las que acabamos de leer, ¿verdad? Que hay un orden. Entonces, si nosotros en esto somos fieles, ¿verdad?, pienso que es la manera en que podemos alumbrar a este mundo que se encuentra en la oscuridad, ¿verdad? En la semana escuchaba el mensaje, el último mensaje que tradujo hermano Josué de hermano David, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien me recuerda? La luz del mundo, ha de ser luz, de luz al mundo, ¿verdad? De tener que ofrecer, qué ofrecemos, ¿verdad? ¿Qué puede el mundo ver en nosotros, anhelar? Tal vez se les va a hacer extraño, ¿verdad? Porque pues es ya casi imposible ver gente que pueda vivir bajo principios sanos, ¿verdad? Que pueda haber un orden
una familia ordenada, que hay orden tanto en esposo, esposa, en hijos. Entonces, nosotros podemos ser esa luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la fidelidad de guardar, de practicar esas verdades, ¿verdad? Que recordemos, como lo mencionaba también Israelín, que estemos recordando, ¿verdad? Quiénes somos, qué estamos haciendo aquí en la tierra, cuál es nuestro papel, ¿verdad? Y que podamos ser esa luz que pueda alcanzar o inquietar a la gente, a la familia, máximo en estos tiempos, que la gente como que está un poquito más sensible, ¿verdad? Como que estas fechas vienen a hacer un poquito, a ablandar un poco el corazón de la gente, como que hasta es más dadivosa tal vez porque tiene más dinero, más y por todas las cosas que pues la gente trata de celebrar, ¿verdad? Con luces, música y todo, algunos con buenas intenciones y todo, pues se habla acerca del Señor, del Hijo de Dios y todo, de alguna manera eso pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Para que podamos ser esa luz en el mundo. Sí, pues es todo cuanto les quería compartir y quiero creer, ¿verdad? Que los que estamos aquí, los que nos están escuchando, somos gente justa que queremos de verdaderamente ser guardadora de esas verdades, ¿verdad? No en teoría, sino algo práctico que se muestra, que brilla, ¿verdad? Donde quiera que estemos. Bueno, que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga este tiempo. Es todo.